En este video comenzaremos a hablar sobre la literatura gregolotina. ¿Qué es la literatura gregolotina? Se entiende como la producción literaria llevada a cabo durante la antigua Grecia en cualquiera de sus ciudades y etapas. También es aquella producción llevada a cabo durante la antigua Roma, ya sea durante la República o en el periodo imperial. Hablaremos sobre sus obras de autores. Su obra más destacada fue la Ilíada y la Odisea de Homero y la República de Platón. Sus características, que es de índole narrativo, escritas en verso y acompañadas a menudo con música, que eran denominadas epopeyas, solían contener relatos de guerra o de aventura en que se evocaban los mitos y relatos heroicos de la cultura. La literatura medieval. La literatura medieval nace con la reconquista de los cristianos ante los reinos musulmanes a partir del siglo VII, proceso que se extiende por gran parte del territorio de España y que lleva consigo una nueva lengua y una serie de temáticas relacionadas con las hazañas de los grandes héroes, temas que serían cruciales. Sus obras de autores: El Cantar del Mío Cid, que fue anónimo, y la Divina Comedia de Dante. Sus características: presenta un predominio absoluto de los valores cristianos en sus distintas formas de literatura, desde la lírica hasta la narrativa, abundan los textos anónimos. La literatura del Renacimiento. El Renacimiento surge en Italia en el siglo XV, de la mano del humanismo, mientras que en el resto de Europa perdura el gótico tardío medieval. Distinguimos dos etapas dentro del Renacimiento italiano. La primera en el siglo XV, denominada Quattrocentro, y el Quinquecentro en el siglo XVI. Hablaremos sobre sus obras de autores. Su obra más destacada fue Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Sus características: la literatura renacentista intentaba plasmarse del realismo. Se caracterizó por enfatizar temas como amor. Fue el eje central de la poesía lírica, que deja de lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como objeto de admiración. La literatura del barroco. El barroco fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se difundió por toda Europa y América Latina, así como las otras regiones colonizadas por europeos. El barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad de pesimista. Sus obras de autores: Caravaggio, de Baco joven y Vocación, de San Mateo. Francisco de Urbán, con Depositorios místicos, de Santa Catalina de Alejandría. Sus características: el barroco se aleja de las prescripciones filosóficas del Renacimiento, que llamaban a la mesura y el equilibrio, y opta más bien por la representación de las pasiones y los temperamentos interiores, tanto lo que respecta a cada personaje como al conjunto de la obra. La literatura de la ilustración. La literatura y la ilustración buscaba la felicidad humana a través de la cultura y el progreso. Las nuevas ideas asociadas al pensamiento ilustrado hicieron que el arte y la literatura se orientan hacia un nuevo clasicismo, neoclasicismo, del que se deriva el adjetivo neoclásico. Sus obras de autores: John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, y Louis Montesquieu, de Cartas persas. Sus características: es realista y natural. Se busca la realidad como valor literario al expresar conceptos y situaciones en la crítica, y denuncia cobra importancia a la parodia y la ironía. Se usa un lenguaje oculto conocido como literario, aportando figuras retóricas y metáforas que previamente usaban los clásicos. El romanticismo. La literatura del romanticismo es una rama de la literatura que se desarrolló a finales del siglo XVIII y formó parte del movimiento estético, artístico, filosófico del romanticismo. La literatura del romanticismo se opuso a los planteamientos racionalistas, así como al capitalismo y a los estereotipos del clasicismo. Sus obras de autores: Los Miserables, de Víctor Hugo, y Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Shelley. Sus características: el movimiento romanticismo se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. Fue una corriente que rechazó los preceptos a la orden y calma y la racionalidad de la época clásica y neoclásica a finales del siglo XVIII. El realismo y el costumbrismo. ¿Qué es el realismo? Es un sistema estético que asigna como afín a las obras artísticas o literarias al describir o reflejar la realidad sin acentuación o realizado. El costumbrismo es el reflejo de la vida cotidiana y de los tipos humanos característicos de una época. Presenta la obra de algunos autores localizados en el tiempo entre 1830 y 1868 aproximadamente. Sus obras de autores: Lo Malagovia, de Verga, y Llave sin hilo, de Mateo Turner. Sus características: el realismo apunta a presentar la vida real. El costumbrismo apunta a representar la vida de manera más científica y clínica.
El modernismo. Se denomina modernismo a una amplia corriente artístico y literario que buscaba la renovación creativa a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se caracteriza por su rechazo al historicismo académico de finales del siglo XIX, así como por su voluntad de llevar el arte a todas las facetas de la vida. Sus obras y autores. Azul, de Rubén Darío, y Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Sus características: ruptura con las corrientes existentes, evasión de la realidad, exploración de lo exótico, carácter intimista, oposición a lo vulgar, uso del verso libre, exaltación de la naturaleza y uso de nuevos materiales. Siglo XX. Literatura de la vanguardia. Acerca de las escuelas fueron un factor muy importante en el desarrollo del arte del mundo, tanto en pintura, música, arquitectura, obras y poemas, etc. Son 7 escuelas vanguardistas: futurismo, dadaísmo, impresionismo, expresionismo, surrealismo, existencialismo, estridentismo y cubismo. La vanguardia en España. ¿Cómo sucedió esto? En España las vanguardias aparecieron hacia 1908 con Ramón Gómez de la Serna y se difundieron rápidamente, al contrario que otras corrientes extranjeras anteriores. Los autores que salieron al movimiento participaron activamente en tertulias, además de fundar numerosas revistas especiales que promovieron las distintas modalidades. Se practica una literatura de evasión. La vanguardia en Hispanoamérica. ¿Cómo sucedió esto? Por su voluntad propia de la crítica, otras porque no se tiene la menor idea que existieron 2 vanguardias a finales del siglo XX y a principios del siglo XIX. La vanguardia de Hispanoamérica se ha empleado intensamente para designar a las vanguardias. A finales del siglo XX llamaban vanguardia, neomodernismo, antimodernismo, neovanguardia, antivanguardismo, al estridentismo. Y la nueva vanguardia, que podemos hablar sobre una de sus obras, que fue El techo de la ballena. El boom literatura del siglo XX. El boom latinoamericano en literatura fue un fenómeno literario que surgió entre los años 1960 y 1970, que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando todo el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente joven fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. Sus obras y autores. Su obra más destacada fue Gabriel García Márquez con 100 años de soledad y El extranjero, de Albert Camus. La literatura contemporánea. Así, la literatura contemporánea recoge las angustias de un periodo del extravío en buena parte del mundo a raíz del colapso de las potencias coloniales europeas que gobernaron a inicios de finales del siglo XX, reemplazadas por los Estados Unidos como potencia económica, cultural y política del Occidente y por la Unión. Sus obras y autores: Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, Mario Benedetti de La tregua. Sus características. La literatura contemporánea se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo, reflejando una quiebre de las costumbres creenciales tradicionales. Surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de escritura y juegan con los límites entre la realidad y la ficción. Y todo esto es un resumen sobre los tipos de literatura.